¿Qué sucede cuando una de las periodistas más respetadas de los medios hispanos y un poderoso ejecutivo en ascenso se enamoran, se casan y parecen construir la familia perfecta? Esa es la historia de Pamela Silva y César Conde, una pareja admirada por su éxito, discreción y unión. Pero detrás de puertas cerradas, las cosas estaban lejos de ser perfectas. El matrimonio se desmoronó en silencio y el mundo quedó sorprendido cuando Pamela solicitó el divorcio y reveló que el hijo que esperaba no era de César. En este video, descubrimos la verdad detrás de la imagen pulida y exploramos cómo esta historia, aparentemente perfecta, tomó un giro inesperado. Quédate con nosotros. Lo que realmente sucedió te sorprenderá. Una historia de amor, de crecimiento y respeto. En el mundo vertiginoso de los medios de comunicación, donde la vida personal y profesional a menudo se entrelaza y se somete al escrutinio público, la relación entre Pamela Silva y César Conde destacaba como un ejemplo de respeto mutuo, apoyo y ambición compartida. Los caminos de Pamela Silva y César Conde se cruzaron por primera vez en los discretos pasillos de Univisión, una de las mayores cadenas de medios hispanos en Estados Unidos. Ambos recién salidos de la universidad, estaban ansiosos por dejar su huella en el competitivo mundo de la televisión. Pamela, con raíces en Lima, Perú, traía consigo una determinación forjada por los sacrificios de su familia. César, hijo de inmigrantes cubanos, estaba impulsado por sus propios sueños de éxito. En una entrevista de 2019, Pamela recordaba con cariño aquellos primeros días. Lo bonito de nuestra historia es que nos conocimos hace 16 años. Yo empecé en un cubículo. Él empezó en un cubículo, en un pasillo de Univisión. Es maravilloso. No solo como pareja, sino también como amigos, ser testigos del crecimiento mutuo. Tras varios años de noviazgo, Pamela y César se casaron en abril de 2010, en una hermosa ceremonia en la Iglesia Católica Epiphany de Miami. La boda fue una ocasión alegre, a la que asistieron familiares, amigos cercanos y figuras notables del mundo del entretenimiento, como Gloria y Emilio Estefan, Raúl de Molina, Lili Estefan y Don Francisco. Pamela deslumbró con un vestido de Vera Wang, personificando la gracia y la elegancia. Su matrimonio estuvo marcado por un profundo respeto mutuo. César era conocido por ser un compañero trabajador, inteligente y considerado. Pamela hablaba a menudo con admiración de su dedicación, describiéndolo como un hombre íntegro que se había ganado su lugar en la cima. Empezó desde abajo, trabajó duro y llegó a ser un líder respetado. Ha sido fascinante presenciar ese recorrido, compartió en otra entrevista. Juntos enfrentaron las presiones y las recompensas que acompañan a los roles de alto perfil. Mientras Pamela se convirtió en una presentadora celebrada de primer impacto, César llegó a dirigir Telemundo Enterprises y NBC Universal International Group en NBC Universal, tras dejar Univisión. A pesar de las exigencias de sus carreras, se mantuvieron solidarios el uno con el otro. Pamela y César valoraban su privacidad. A diferencia de muchas parejas en el ojo público, mantenían su vida personal mayormente alejada de los medios. Preferían que su trabajo hablara por sí mismo, enfocándose en sus respectivas misiones de representar y elevar a la comunidad hispana en Estados Unidos. Aunque sus apretadas agendas significaban que a menudo vivían en ciudades diferentes, César, radicado principalmente en Nueva York, y Pamela en Miami, siempre encontraban tiempo para celebrar juntos los hitos importantes. Ya fuera asistiendo a eventos de la cadena o apoyándose en funciones profesionales, su vínculo era evidente para quienes los rodeaban. No era raro ver a Pamela al lado de César en eventos de Telemundo, o a César asistiendo a reuniones de talentos de Univisión para alentar a su esposa. Uno de los sueños más profundos de Pamela era convertirse en madre, un sueño del que hablaba a menudo con esperanza y vulnerabilidad. En sus últimos años de la treintena, se sinceró sobre sus preocupaciones respecto a la maternidad y la edad. A mi edad,
Los embarazos se consideran de alto riesgo. Siempre he querido ser madre, y creo que cuando llegue el momento adecuado, Dios me concederá ese deseo, dijo en una emotiva entrevista. A lo largo de su matrimonio, este deseo se convirtió en un tema importante y sensible. Amigos cercanos a la pareja han comentado que, aunque su amor y respeto se mantenían, las diferencias en los tiempos y prioridades pudieron haber contribuido a su eventual decisión de separarse. Un divorcio que sorprendió al público. Pero no como la superficie que mostraban. Detrás de las sonrisas pulidas y el éxito público, se desarrollaba una historia mucho más compleja y cargada de emociones. Mientras el mundo enfrentaba la batalla contra el COVID-19 en 2020, lidiando con la pérdida, la incertidumbre y cambios sin precedentes, Pamela Silva libraba una batalla privada, una que pronto se convertiría en el centro del intenso escrutinio mediático y la especulación pública. En marzo de 2020, tras meses de crecientes rumores, se confirmó que Pamela y César estaban en proceso de divorcio. La revelación sorprendió a fans, colegas y medios por igual. Después de más de una década juntos, su matrimonio, alguna vez considerado uno de los más sólidos y discretos de los medios hispanos, llegaba a su fin. Pero lo que realmente encendió los programas de chismes fue el anuncio de que Pamela, a sus 38 años, estaba embarazada de su primer hijo. El momento fue explosivo. Los documentos judiciales revelaron que ambas partes coincidían. César Conde no era el padre. Lo que había parecido una historia de amor para la eternidad, ahora se veía envuelta en misterio y en preguntas que nadie estaba preparado para responder. En una cultura mediática ávida de escándalos, el silencio digno de Pamela y César solo alimentó la intriga. Ninguno habló públicamente sobre las razones de su separación. Ninguno atacó al otro. En cambio, se enfocaron en sus responsabilidades profesionales. Pamela continuó al frente de Primer Impacto con su característica elegancia, y César dirigió NBC Universal, Telemundo Enterprises, con inquebrantable dedicación. Pero mientras ellos guardaban silencio, el mundo comenzó a especular. Comienzan los rumores. El hecho de que Pamela estuviera embarazada hizo que la historia resultara irresistible para los tabloides. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién era el padre? Los rumores no cesaban. ¿Había sido infiel Pamela? ¿Había encontrado el amor en otro lugar mientras aún estaba casada? ¿O era esto, como algunos sugerían en voz baja, el resultado inevitable de años de sueños diferentes y de un distanciamiento progresivo? El silencio de Pamela y César solo alimentó la especulación. Ninguno se apresuró a explicar, defenderse o atacar. Y en ausencia de respuestas, los susurros se hicieron cada vez más fuertes. A diferencia de su compañera Michelle Galván, quien abrazó el lado público del embarazo, compartiendo fotos de su vientre, planes para el cuarto del bebé y momentos llenos de alegría, Pamela mantuvo todo de forma sumamente privada. Aparecía en Primer Impacto con ropa holgada, evitaba publicaciones en redes sociales que insinuaran su estado y no concedía entrevistas sobre la llegada del bebé. Este marcado contraste entre la apertura de Michelle y la discreción de Pamela se convirtió en combustible para la maquinaria de los chismes. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué estaba ocultando? Los programas de entretenimiento, especialmente Chisme No Like, se apoderaron de la historia. Con cámaras encendidas y lenguas afiladas, insinuaron que el padre del hijo de Pamela era un empresario canadiense, una figura esquiva que no quería saber nada del foco público. Las teorías se multiplicaron a medida que la noticia se difundía, y la especulación llenaba el vacío dejado por el silencio digno de la pareja. Muchos creyeron que César Conde, el influyente presidente de NBC Universal Telemundo Enterprises, había sido tomado totalmente por sorpresa con el embarazo. En esta versión de la historia, César se habría enterado del estado de Pamela solo después de que la separación ya estaba en marcha, o quizás
cuando los trámites legales hicieron imposible mantener el asunto en privado. Quienes apoyaban esta teoría señalaban el momento en que se presentaron los papeles del divorcio, en enero de 2020, y la revelación en los documentos judiciales de que ambas partes coincidían en que César no era el padre. Algunos aseguraban que el embarazo inesperado había acelerado o sellado el final de su matrimonio. Otros observadores planteaban un ángulo distinto, que César pudo haberse sentido profundamente traicionado por la decisión de Pamela de seguir adelante con la maternidad mientras aún estaban legalmente casados. En esta visión, el problema no era necesariamente el momento, sino la lealtad y la confianza. Los críticos sostenían que la revelación del embarazo y el hecho de que el hijo no fuera suyo podría haber golpeado el núcleo de lo que quedaba de su vínculo, creando una brecha irreparable que terminó con cualquier esperanza de reconciliación. Una teoría más compasiva, y una que algunos cercanos a la pareja insinuaron en comentarios extraoficiales, a medios como People en Español y Hola, era que esta no era una historia de traición en absoluto. Más bien, era el doloroso resultado de años de prioridades y deseos personales diferentes. Durante años, Pamela habría expresado un fuerte deseo de convertirse en madre. Amigos contaban que ella hablaba abiertamente sobre su anhelo de formar una familia e incluso había considerado opciones como la congelación de óvulos con la esperanza de que César, algún día, estuviera listo. Pero a medida que pasaron los años y que las exigencias de la carrera de César crecieron, llevándolo de Univisión a cargos cada vez más altos en Telemundo y NBC Universal, la distancia entre sus metas personales se fue ampliando. Según estos relatos, la decisión de Pamela de buscar la maternidad no fue impulsiva, sino una elección sentida y difícil, tomada al darse cuenta de que esperar más podría significar renunciar por completo a su sueño. En esta interpretación, la resistencia de César a formar una familia no se debía a la malicia, sino quizás al resultado de ambiciones en conflicto y las pesadas responsabilidades de su papel de alto perfil. El dolor no vino de una traición, sino de dos personas que se fueron distanciando a pesar de años de historia compartida y respeto mutuo. Amigos y fuentes cercanas a la pareja compartieron otra narrativa, una de tristeza silenciosa más que de escándalo. Hablaron del profundo anhelo de Pamela por ser madre, de conversaciones a lo largo de los años donde se discutió la paternidad, pero se postergó. Susurraron que Pamela había congelado sus óvulos años atrás, esperando que algún día César estuviera listo. Cuando se hizo evidente que ese día quizás nunca llegaría, dijeron, ella eligió el valor por encima de la espera. Y mientras estas historias cobraban fuerza, al parecer siguieron advertencias legales. Los cercanos a Pamela y al supuesto padre intentaron frenar la marea de especulaciones, pero en la era de las redes sociales y las noticias de entretenimiento 24/7, los rumores no hicieron más que multiplicarse. Un embarazo en medio de una pandemia. Mientras los programas de chismes debatían sobre su vida personal, Pamela Silva enfrentaba en silencio una de las experiencias más desafiantes y emotivas de su vida. Decidida a proteger su paz, Pamela continuó trabajando de manera remota para Primer Impacto, llevando las noticias a millones de personas mientras ocultaba los signos cada vez más evidentes de su embarazo. Con la cámara encuadrándola cuidadosamente de la cintura hacia arriba y un vestuario elegido para disimular los cambios de su cuerpo, presentaba los titulares del día como si nada en su mundo hubiera cambiado. Pero detrás de cámaras, su atención estaba centrada con total precisión en lo que realmente importaba: traer a su hijo al mundo de forma segura. El embarazo de Pamela no estuvo exento de complicaciones. El estrés de vivir en medio de una pandemia, el peso emocional de los trámites de divorcio y el torbellino de especulaciones mediáticas sumaban capas de presión
a lo que ya es un tiempo vulnerable para cualquier madre en espera. Y aún así, ella siguió adelante, guiada por una fortaleza interior que muchos de sus allegados describirían más tarde como extraordinaria. Evitó apariciones públicas innecesarias, redujo al mínimo su presencia en redes sociales y mantuvo los detalles de su proceso personal en la intimidad. En abril de 2020, semanas antes de la fecha prevista para el parto, Pamela comenzó a experimentar contracciones inesperadas. Lo que debía ser un día de rutina se convirtió en una carrera hacia el hospital cuando se le rompió la fuente. El momento no podía ser más desalentador. Los hospitales estaban desbordados de pacientes con COVID-19. Las restricciones de visitas eran estrictas y el temor a la exposición al virus pesaba sobre todas las madres en espera. Pamela dio negativo en la prueba de COVID-19 antes de ser admitida, pero el estrés de la situación era inmenso. Su trabajo de parto fue largo y agotador. Duró 14 horas. A medida que las horas avanzaban, quedó claro que algo no estaba bien. La presión sanguínea del bebé estaba descendiendo. Los médicos determinaron rápidamente que era necesaria una cesárea de emergencia. En ese instante, el mundo de Pamela se redujo a una sola necesidad urgente: escuchar el llanto de su bebé, saber que estaba a salvo. Cuando Ford nació, el cordón umbilical se había enrollado 2 veces alrededor de su cuello. Pero en el momento en que su primer llanto llenó la habitación, todo el miedo y el dolor de Pamela se disolvieron en lágrimas de alivio. Ese sonido, diría después, fue el más hermoso que había escuchado en su vida. La llegada de Ford, aunque colmada de alegría, trajo nuevos retos. Como recién nacido prematuro, fue llevado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde pasaría 10 largos y angustiantes días. Para Pamela, esta fue quizás la parte más desgarradora del proceso. Volver a casa sin su bebé, ver su cuna vacía y sentir el dolor físico de la recuperación mientras cargaba con el peso emocional de la separación, fue una prueba como ninguna otra que había enfrentado. Su hermana Paloma se convirtió en su pilar durante esos días difíciles, llevándola de ida y vuelta al hospital y brindándole apoyo emocional. Su madre, Rosario, también estuvo a su lado, admirando cómo Pamela volcaba toda su energía en su hijo, a pesar de la tormenta que los rodeaba. Los amigos que presenciaron su entrega la describirían más tarde como transformada, radiante de amor maternal y de una determinación feroz. El aislamiento forzado por la pandemia, en muchos sentidos, profundizó el vínculo entre madre e hijo. Con las visitas restringidas y las redes tradicionales de apoyo interrumpidas, muchas veces eran solo Pamela y Ford, protegidos juntos contra la incertidumbre exterior. Esas largas y silenciosas horas en la UCI, las noches en vela en casa y los incontables pequeños momentos de cuidado y conexión forjaron un lazo inquebrantable entre ellos. Cuando por fin Ford estuvo lo suficientemente bien para ir a casa, el sentimiento de plenitud de Pamela fue profundo. Eligió el nombre Ford porque era corto, fuerte y con carácter, cualidades que deseaba que su hijo encarnara. Su segundo nombre, Liam, fue escogido por su madre como un tributo a la familia y a la tradición. Y al contemplar a su hijo descansando seguro en su cuna, el ruido del mundo exterior, los rumores, los chismes, los juicios, se desvaneció en la irrelevancia. Cuando finalmente presentó a Ford al mundo, a través de People, en español, lo hizo en sus propios términos, con un orgullo sereno. Las noches sin dormir, las cicatrices que sanaban y el viaje emocional de los últimos meses se reflejaban en su rostro, pero también lo hacía una alegría que eclipsaba todo lo demás. En sus entrevistas, habló de la profunda satisfacción y paz que había encontrado en la maternidad. El cansancio, las ojeras, las demandas infinitas de cuidar a un recién nacido en plena pandemia. Todo, dijo, había valido la pena. La verdad detrás del padre misterioso
Pasaron casi 2 años antes de que Pamela Silva revelara públicamente la identidad del padre de su hijo Ford. En marzo de 2022, People en español publicó una entrevista exclusiva acompañada de un reportaje fotográfico en el que Pamela presentó a Jordan Siberry como el padre de Ford. Esta fue la primera vez que habló públicamente sobre él. Pamela explicó que Jordan es un empresario canadiense especializado en medios digitales y marketing. Según la revista, Jordan tenía 40 años en el momento de la entrevista. Pamela subrayó que uno de los motivos por los que había demorado en revelar su identidad era por respeto a su privacidad. Lo describió como una persona reservada, ajena al mundo de los medios, que nunca ha buscado el foco público y prefiere mantenerse al margen. Al parecer, Pamela y Jordan se conocieron muchos años antes del nacimiento de Ford. Fueron amigos durante varios años antes de que su relación evolucionara hacia la paternidad. Aunque su relación romántica no continuó, ambos han permanecido comprometidos con la crianza compartida. Su prioridad común ha sido siempre el bienestar emocional y físico de Ford. Pamela afirmó: "Se volvió importante compartir quién es él porque es parte de la historia de mi hijo. Ford está creciendo, y por extensión de mi vida pública se ha hecho visible. Quería honrar esa verdad". Desde el nacimiento de Ford en abril de 2020, Pamela y Jordan han mantenido una relación de crianza colaborativa y respetuosa. No viven juntos, pero residen cerca el uno del otro en Miami, lo que permite visitas frecuentes y responsabilidades compartidas. Para mediados de 2022, Pamela confirmó en entrevistas que habían establecido un régimen estructurado de visitas para garantizar la estabilidad de Ford. Destacó que Ford pasa la mayor parte del tiempo viviendo con ella, apoyada por una niñera de confianza, pero también disfruta de tiempo regular y significativo con su padre. Juntos celebran hitos importantes y eventos familiares. Por ejemplo, el 29 de abril de 2024, el cuarto cumpleaños de Ford se celebró con una fiesta temática de Paw Patrol, a la que asistieron tanto Pamela como Jordan, además de amigos y familiares. Entre 2021 y 2023, Pamela ha señalado que Jordan ha estado presente en ocasiones significativas, como los bautizos de Ford, cumpleaños, festividades como Navidad y Pascua, y el Día de la Madre. Pamela ha recalcado en varias ocasiones la importancia de este frente unido, diciendo a People en español en 2022: "Quiero que tenga un buen ejemplo paterno. Quiero que siempre sepa que su mamá y su papá están ahí para él". Jordan Siberry ha permanecido mayormente fuera del ojo público, pero compartió su perspectiva a través de People en español durante el reportaje de 2022. Describió la paternidad como algo que le cambió la vida, afirmando: "Convertirme en padre abrió una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Incluso en mis peores días, ver sonreír a Ford hace que me olvide de cualquier problema". Según la entrevista, su prioridad es estar activamente involucrado en la vida de Ford, a pesar de no mantener una relación romántica con Pamela. Al parecer, Jordan continúa al frente de sus negocios en medios digitales y prefiere evitar la exposición pública, en línea con el perfil bajo que Pamela respetó durante casi 2 años. Desde un divorcio de alto perfil hasta convertirse en una madre dedicada y abrazar la crianza compartida con gracia, el camino de Pamela ha sido mucho más complejo e inspirador de lo que muchos podrían haber imaginado. Pero, ¿tú qué opinas de su historia? ¿Crees que los medios la trataron de forma justa o que su silencio fue malinterpretado? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Los estamos leyendo todos. Y si encontraste esta historia tan fascinante como nosotros, no olvides regalarnos un me gusta, compartir este video y activar la campanita para no perderte nuestros últimos análisis sobre las vidas detrás de los titulares.